El asedio de Leningrado y el coraje de los sobrevivientes durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de los eventos más devastadores y dramáticos fue el asedio de Leningrado. Durante casi 900 días, desde septiembre de 1941 hasta enero de 1944, la ciudad soviética fue rodeada por el ejército nazi en un bloqueo mortal que causó la muerte de cientos de miles de personas. Sin embargo, en medio de esta tragedia, surgieron actos de increíble resistencia y valentía. ¿Cómo lograron sobrevivir los habitantes? ¿Cuáles fueron las consecuencias de uno de los asedios más largos y destructivos de la historia? El comienzo del asedio en junio de 1941, la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética. Uno de sus principales objetivos era la conquista de Leningrado, una ciudad fundada por Pedro el Grande, símbolo del poder ruso y un centro industrial y cultural clave. El 8 de septiembre de 1941, las tropas alemanas, apoyadas por el ejército finlandés al norte, completaron el cerco de la ciudad. El objetivo de Hitler era claro: Leningrado no debía ser tomada por asalto, sino destruida lentamente mediante el hambre y el frío. Se cortaron los suministros de alimentos y combustible, dejando a la población en una situación desesperada. La vida durante el asedio, la vida en Leningrado se volvió insoportable rápidamente. Los inviernos eran extremadamente fríos, con temperaturas que descendían por debajo de 30 grados Celsius, y la escasez de alimentos provocó una crisis sin precedentes. Las raciones eran mínimas. Cada persona recibía solo 125 gramos de pan al día, a menudo mezclado con aserrín u otros materiales para aumentar su volumen. La gente moría de hambre en las calles, los cadáveres se acumulaban en los callejones y el riesgo de enfermedades aumentaba rápidamente. Algunos, desesperados, recurrieron al canibalismo. A pesar de esto, los ciudadanos de Leningrado se negaron a rendirse. Siguieron trabajando en las fábricas, produciendo municiones y suministros para el Ejército Rojo. El arte y la cultura no se detuvieron. Dmitri Shostakovich compuso su séptima sinfonía durante el asedio, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y siendo interpretada en la ciudad bajo el fuego enemigo. El coraje de los sobrevivientes del pueblo de Leningrado demostró una valentía extraordinaria. Las madres protegían a sus hijos con todos los medios posibles, los médicos y enfermeros trabajaban sin descanso en hospitales sin suministros y los voluntarios cavaban trincheras para defender la ciudad. La llamada Carretera de la Vida, una ruta de hielo sobre el lago Ládoga, se convirtió en el único vínculo entre Leningrado y el resto del país. Durante los inviernos, camiones y trineos transportaban provisiones a través del hielo, mientras la artillería alemana bombardeaba constantemente la zona. Muchas de estas misiones terminaron en tragedia. El fin del asedio y sus consecuencias. En enero de 1943, el Ejército Rojo logró abrir un estrecho corredor terrestre hacia la ciudad, mejorando ligeramente las condiciones. Sin embargo, no fue hasta el 27 de enero de 1944 cuando el asedio fue completamente levantado. Cuando las fuerzas soviéticas finalmente expulsaron a los alemanes de la región, Leningrado estaba devastada. Más de 1 millón de personas habían muerto, la mayoría por inanición y frío extremo. Después de la guerra, la ciudad fue reconstruida, pero el trauma del asedio dejó una marca imborrable en los sobrevivientes. Leningrado recibió el título de ciudad heroica, en reconocimiento a su extraordinario sacrificio y resistencia. Conclusión: el asedio de Leningrado fue una de las pruebas más duras que una población civil haya enfrentado jamás. Entre el frío, el hambre y los bombardeos incesantes, sus habitantes demostraron una fuerza y determinación incomparables. Su sacrificio y valentía siguen siendo un símbolo eterno de resistencia y supervivencia ante los horrores de la guerra.